Gracias, Juan, por tus amables palabras y por tu presencia aquí. Y gracias a ti que me escribes, evidentemente. Yo siempre hago con la laconismo militar las gracias, pero esta vez tengo mucho que agradecer y yo prolongo más. Gracias a Juan Antonio Páez, que me escribes. Y gracias, por supuesto, a todos vosotros por vuestra presencia aquí. Me vais a permitir que empiece leyendo. Esta España de ahora, que vive como si estuviera además en el mundo, no es sino la sombra de aquella otra que fue el brazo de Dios en la tierra. España evangelizadora de la mitad del orbe. España martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma, cuna de San Ignacio. Esa es nuestra grandeza y nuestro día. Por eso España mística cree en tu misión, en una misión junto a la cual tus pasajeras desgracias nada son. Misión privilegiada entre todas, la de derramar en las almas en agonía la sangre de tu alma ardiente. España es una de las naciones más odiadas de Europa, porque es diferente y porque es noble. Dos rasgos que solo se le perdonarían si tuviera poder y no lo tiene. Hay un momento superior en la especie humana, la España de 1500 a 1700. Estas citas de distintos autores, algunos españoles y otros extranjeros, que casi parece, aunque les separan miles de kilómetros y siglos, casi parece que compongan una narrativa, son extrañamente compatibles, porque sí es verdad que en todos los lugares se dicen cosas elogiosas, ¿no? Las verdes praderas de Irlanda, yo que sé, la Cáceres María Carreta del Monte, de todos los territorios, pero conviene conmigo que esto supera un poco el eslogan turístico o el halago paisajista. Aquí hay una profundidad filosófica, incluso religiosa, que no es común. Sin embargo, esto es compatible, que España es la patria que inspira estas palabras, pero también es la patria donde alguien puede ser agredido, o incluso en casos extremos asesinado por llevar una prenda con los colores de la bandera nacional. Yo esto de nuevo no conozco ningún otro ejemplo. Sí que se reportaron que en plena Guerra Fría en la América profunda alguien pudiera ser agredido por llevar una bandera soviética, o en la guerra de las Malvinas por llevar en Argentina una bandera inglesa, pero que alguien pasa agredido por llevar una bandera de un país que en ese país no conozco ningún otro ejemplo. Incluso en casos extremos asesinados, como ocurrió a Víctor Reyes, que todos conocemos. También es España el único país, no sé el caso exactamente de la forma flamenca de Bélgica, donde no se puede estudiar en el idioma común a toda España, a todo el país, en algunas de sus regiones, por cierto, cada vez más la nuestra. Y encima la nuestra con el agravante de que ni siquiera es el valenciano, es en otro idioma encima que más tampoco es autóctono. Parecemos estar condenados a un morbo autodestructivo. También están aquí los versos de si habla bien de Inglaterra es inglés, si habla mal de Prusia es francés, y si habla mal de España, entonces seguro que es español. Este morbo autodestructivo, esta especie de depresión nacional, de baja autoestima colectiva, desmoralización, cuyo motivo no acertamos a entender o a comprender plenamente, pero que sin embargo nos sigue acompañando. Y es curioso que la patria que formó un imperio en el que no se ponía el sol, que en palabras del poeta la arrancó un continente al mar y a la barbarie bajo el signo de la cruz, y todas estas cosas que hemos leído, sea la misma que arrastra esta desmoralización colectiva. Es cierto, como dicen algunos de los últimos 200 años de nuestros intelectuales más afamados, que España tiene una historia equivocada y enferma, que es una deformación grotesca de la civilización occidental, o a nuestra historia no le pasa nada malo. Y esto es un equívoco. ¿En qué puede fundarse un patriotismo operativo en el siglo XXI? Porque parece que hay un patriotismo tradicional que defiende el trono y el altar, pero el trono hoy en día a algunos les gusta más que a otros, pero en todo caso es una institución decorativa, sin poder real. Tampoco parece que defender la monarquía del mundo pueda ser una causa justificatoria.
y el autor parece empeñado en no ser defendido por España desde el Concilio Vaticano II y no digamos del autor pontificado. Pero por otra parte, ¿puede España prescindir de sus motivaciones esenciales en los últimos 1000 años sin desnaturalizarse o sin perder su coherencia? Por otra parte, vemos el patriotismo constitucional, que fundamenta el patriotismo en argumentos legales con mucho económicos, pero que parece que en última instancia reduce su argumentario a un economicismo o un legalismo sin alma. Y en el popular pues hay una especie de patriotismo deportivo, ¿no? Cuando gana la selección, sacamos la bandera del día, al tercero porque ya le pasa, ¿no? Hay como un límite de tiempo o un patriotismo todos los días anecdótico, ¿no? Cuando queremos arriesgar nuestra integridad física y llevar prendas por la bandera de España y tal, la empresa que nos vende pues dicen sí, estamos orgullosos de ser españoles porque somos el país con más Erasmus o con más donantes de órganos, que está muy bien, por supuesto, pero si mañana nos adelanta otro país porque tiene más donantes, ya no tenemos derecho a estar orgullosos. ¿Merece la pena España? ¿Merece la pena que permanezca en su unidad, que aspira a tener un mejor posicionamiento en el mundo y dar a sus hijos un futuro mejor? ¿O es mejor liquidarla? Y en caso de que consideramos que debe permanecer, ¿en qué se puede fundar un patriotismo operativo del siglo XXI? Porque los que hemos estado viendo no parecen todos satisfactorios. Es verdad, como han dicho algunos de nuestros intelectuales, que necesitamos una misión, una causa, una empresa común, un proyecto objetivo de vida común. Dijo, que por cierto también decía que nuestra historia era equivocada y enferma. ¿Y en qué puede consistir ese proyecto? Bueno, este tipo de preguntas eran las que yo tenía en la cabeza cuando me puse a escribir este libro y llegué a casi 500 páginas. Son preguntas complicadas de plantear, de resolver, que exigen repasar la historia de España. Porque claro, la historia de España debería ser, pero no es un lugar común de cuyos hechos fundamentales estemos todos de acuerdo. Nos tuvimos que estudiar en los colegios, no que los musulmanes invadieron España como se estudiaba antes, sino que entraron en ella y se expandieron rápidamente gracias a su gran tolerancia. Estos están libros de texto que estudian en los colegios, donde se menciona también una cosa llamada Confederación Catalano-Aragonesa, que no terminamos de saber qué es. Hay incluso facultades de historia en España donde un alumno que utiliza la palabra reconquista es automáticamente suspendido, porque se considera que no se puede hablar de reconquista. No sé si por conciencia de nuestros hermanos musulmanes, estos que echan a sus hijos al mar para que los mantengamos, o porque molesta también el separatismo, porque claro, darnos cuenta que si hay una reconquista es porque hay algo que reconquistar que ya estaba antes, y por tanto España preexiste a las regiones que se forman en los distintos momentos de la reconquista. Por lo tanto, desmonta su relato, su argumentario, la simple palabra reconquista. Por tanto, este libro no es un manual, como explicaba Fernando Paz muy bien, de historia de España, pero contiene una historia de España necesariamente resumida y esquemática. Pues claro, si 500 páginas parecen muchas, cualquier manual de historia de España no más que nos va a dar 1000 páginas. El de Ricardo de la Sierva, amigo por cierto de Juan, ¿verdad? O el Pío Moa o cualquiera. Pero yo he procurado que es muy completo. Por esto, pues sí, porque por desgracia, yo lo estaba pensando, cualquiera de nuestros padres, mi padre desde luego, incluso aunque tuviera solo estudios básicos, sabía más historia de España que ahora mismo la mayoría de los universitarios. Lo que es más triste, incluso la historia. Ha dejado de ser un lugar común la historia de España. Yo, que no me considero el más ignorante de los hombres, he aprendido muchas cosas documentándolo. El libro tiene 9 páginas de bibliografía, más de 400 notas a pie de página o referencias bibliográficas. Habrá que puedan estar de acuerdo con sus conclusiones. Nadie dirá que no está bien documentado. El libro contiene también, tampoco es, pero también contiene una historia de lo que podemos decir la cultura española. Esto lo que explicaba Gustavo Bueno, que decía que llamamos cultura aquello de los gustó al Ministerio de Cultura, que por ejemplo la agricultura también es cultura, por ejemplo, que tenía razón. Para entendernos, de la literatura, del arte, de la ciencia, del pensamiento,
Por varias razones. Primero, para rebatir esta afirmación de la Enciclopedia Metódica de la Ilustración francesa, que decía que España en 10 siglos no había aportado nada a Europa. Que las artes, que el comercio, que la ciencia serían apagadas de esta tierra. Esta acusación, lo relativo a las artes de esta excesiva fortuna, entiendo que es muy difícil negar a Velázquez, pues es muy difícil negar a Cervantes, pero sí que hay fortuna en lo relativo a la ciencia. Sigue existiendo el mito de que España no ha aportado nada a la ciencia. Existió una famosa polémica sobre la ciencia española, que lo comenté en una charla en el Casa Promo con algunos que me hicieron de asistir hace unos meses, donde profesores krausistas hasta el siglo XIX, que eran los progres de la época, sostenían que España no había aportado nada a la historia de la ciencia, siguiendo estas acusaciones desde el extranjero. Bien, yo creo demostrar en el libro que no es así, que España tiene una importancia fundamental en la historia de la ciencia. Fijaros que el historiador israelí homosexual Yuval Noah Harari digo estos datos para explicar que es un hombre muy progre, es decir, es también, ¿cómo se llama? Estos transhumanistas, estos que muy progre, negro legendario, se traga que matamos a los indios, los españoles. Sin embargo, reconoce que el gran catalizador de la revolución científica fue el descubrimiento de América. Imaginar si España tiene importancia en la historia de la ciencia. De hecho, en el 2026 las universidades importantes eran Salamanca de Palomares, el de la escuela de defensa más importante de la escuela de Salamanca, etc. Para rebatir esa acusación, pero también para conformar lo que podemos llamar un modo de ser español, es decir, basándonos en episodios históricos y basándonos también en mitos literarios y en mitos artísticos, podemos deducir una manera de ser española. Es decir, Maestro lo llamaba el caballero de la hispanidad, García Moreno lo llamaba el caballero cristiano, sería pues como el gentleman inglés, o el modelo humano que genera la hispanidad, el tipo humano que genera la hispanidad. Que todos querríamos ser, que algunos consiguen ser, me diréis que fuera por fuera este tipo humano en la época del Imperio Español, hoy en día está muy perdido. Uno compara a los soldados de los tercios, yo que sé, con Pablo Iglesias, y parecen de especies distintas, casi no hay nacionalidades distintas, ¿no? Sin embargo, yo creo que sigue ayudando a nuestro inconsciente colectivo y a veces sale. Cuando nuestros militares nos ponen estas misiones internacionales en que hacen de ONG en lugar de ejército, a veces, sin embargo, se encuentran situaciones de riesgo, tienen que proteger a la población civil, y a veces, a diferencia de las otras nacionalidades, que cuando les ordenan retirarse se retiran, ellos incluso arriesgándose a ser sancionados, o aparte pues a morir bajo los disparos, se quedan protegiendo a población civil. O esta mañana precisamente leía, no sé si es noticia de ahora o esto que las redes sociales se transmiten, pero justo esta mañana leía que Ignacio Echevarría, no sé si lo acordáis de él, fue cuando el acusado islamista de Londres, era el chico que se llevaba un monopatín y que para proteger a los demás rehenes se dedicó a repartir guantazos con el monopatín hasta que lo mataron. Pues esta mañana justo leía que Podemos se pone a que pongan su nombre a una plaza en su localidad natal, no sé exactamente por qué motivo, supongo que ellos se la querrían poner al islamista que perpetró el atentado, se identifican más con él. Bien, estos militares o Ignacio, bueno, ven la tele como nosotros, ven Netflix, están en este mundo, han tenido profesores que les han dicho que entraron los musulmanes con totalmente tolerantes, o sea, no han aprendido eso en la escuela, no han aprendido, pero sin embargo algo les hizo comportarse, aunque no te lo enseñaran, algo les hizo comportarse como sus antepasados se hubieran comportado en los últimos 1000 años, que no es poca cosa. Por eso digo que sigue anidando en nuestro inconsciente colectivo de alguna manera. ¿Cómo tipificaríamos esta manera de ser, este estilo español? Es aquel que quiere para su vida lo que los reyes católicos querían para España, que no fuera el trono de un señor
ni como las naciones protestantes de incipiente capitalismo un negocio, sino que su vida fuera una misión que se cumple con sentido del servicio y del sacrificio. Para el tipo humano español, la vida no es un negocio del que tiene más éxito que más dinero gana o el que más bienestar obtiene. Es una misión. El principal objetivo de la vida no es ganar dinero, no es tener mucho éxito, no es ser famoso, no es salir de Sálvame, no es ir a Gran Hermano, no es ni siquiera tener mucho bienestar, ni siquiera ser feliz. Fijaros lo que os digo. El objetivo de la vida del español es hacer siempre lo correcto, porque es de esta manera como mantiene el respeto por sí mismo. Estas cualidades que estuvieron, de nuevo tengo el pulso mal, que estuvieron presentes solo en castas nobles, en transnacionales, y que degeneraron pronto convirtiéndose en ridículas imposturas, se mantuvieron impolutas en los españoles a los dos lados del océano durante siglos, y todavía yo creo que las oímos porque no se me viene. Y todavía las mantenemos, digo que se mantuvieron impolutas durante siglos y que todavía las podemos, todavía las escuchamos gritar en nuestra sangre si sabemos escuchar, como en los casos que se comentaron. El libro contiene esta historia de España y esta historia de la cultura española, la que se vaya al número de páginas elevado, pero que no se asuste el número de páginas elevado del libro, porque no da miedo. España da para mucho y no llega a aburrir, porque España no aburre nunca. Y contiene también, como también ha explicado tanto Juan como Fernando, digamos que ensayos entrelazados sobre distintas cuestiones: la relación de España con América, el liberalismo con la masonería, con el mito de las Españas, con la leyenda negra, tan importante, y con la civilización. Quiero detener un poco en esto, porque ha comentado Rafa que la posibilidad de que España termine, de que perezca, es real, por desgracia. Yo aún digo más. La posibilidad de que la civilización, tal y como la entendemos, perezca, es una posibilidad real. También lo ha comentado Juan con el reemplazo poblacional islamista. A ver, son matemáticas. Si cada familia de inmigrantes es de origen musulmán, contra los que debo deciros que yo no tengo nada, que yo no creo que el enemigo sea el Islam, creo que el enemigo es nuestra propia decadencia. Pero si estas familias tienen 6, 7, 8 hijos, y las españolas tienen de media y poco más, y en el resto de Occidente es parecido, pues bueno, es cuestión de matemáticas, es cuestión de tiempo. Que nuestras hijas tengan que salir a la calle con burka es una posibilidad real, no es una posibilidad descabellada. De hecho, yo diría que ahora mismo, y si no hay un golpe de timón antes o después, es lo más probable. Tardaron unas décadas más o menos, pero los procesos históricos son lentos, pero sucederá así. Y el último capítulo del libro, que yo creo que justifica todo lo demás, se titula precisamente España ante la decadencia occidente. Y es que yo creo que caben dos posibilidades: o nuestra civilización desaparece o renace. Que continúe esta decadencia eternamente, eso es imposible, no se sostiene. Por tanto, si la civilización europea occidental cristiana renace, será sobre los principios que la hicieron grande una vez, con los que consiguió su esplendor. Y esos principios son los de la cultura hispano-católica, no son otros. Digo en el libro que España es a la vez madre e hija de Europa. Hija, pues está claro, porque del Imperio Romano recibimos pues el idioma derivado del latín, la filosofía derivada de Grecia, el derecho derivado del romano, la religión cristiana. Pero madre también porque la primera civilización europea fue la de los tartesos en España. La primera ciudad fundada en Europa fue Tartesos, y la primera que se conserva hasta nuestros días fue Cádiz, es una nación fenicia. Los mitos de Amoris y Adis o Avidis, según versiones, son los más antiguos de Europa, en los que se basan muchos de los que conocemos. Si a Rómulo y Remo nos han mandado una loba, es que antes a Avidis lo habían mandado una piedra en los mitos tartesos, que son españoles. Es decir, que en España nació la civilización europea occidental cristiana, y en España alcanzó su máximo esplendor con el Imperio español.
cuando el protestantismo defendía la doctrina de la predestinación, es decir, uno ya nacía predestinado a salvarse o a condenarse, de lo que no es muy difícil deducir que ya nace predestinado a ser rico o pobre, libre o esclavo. Nuestros sabios fueron a Trento a decir que no, que cualquiera podía salvarse sin que en ello me diera más que su fe y su voluntad. Fueron ahí, por tanto, a rescatar el verdadero concepto de libertad, que no es la libertad esta de derechos de bragueta que predican ahora, no es la mera licencia, que no es hacer lo que me da la gana. La verdadera libertad lleva aparejada la responsabilidad. Según tus obras, te salvas o te condenas, triunfas o fracasas. Y esto es también el verdadero concepto de justicia, que cada uno reciba lo que merece, no por circunstancias de su nacimiento sobre las que no tiene ningún control, sino por sus obras. Por eso digo en el libro, cuando me planteé el título del libro, El sueño de España, marqué también titularlo El resto de Dios o La España eterna, que son los títulos de la primera y la segunda parte del libro. Decidí por el sueño de España, porque el sueño de España es el sueño de sus marinos y aventureros de ver que había más allá del mar y descubrir los últimos confines del mundo, pero también es el sueño de sus reyes y emperadores de unidad y grandeza, pero también es el sueño de sus sabios de libertad y justicia expresados en Trento, y también de sus místicos de unidad del género humano formando una gran familia. Por eso desde España ya no sueña el mundo a la deriva, porque fueron los sueños de España los que dieron forma al mundo, los que descubrieron sus últimos confines, los que fijaron los principios que acompañan nuestra civilización hasta nuestros días y que ahora vemos morir ante nuestros ojos. Por eso hago un llamamiento en el libro para recuperar el sueño de España, recuperar las grandes ideas españolas, la defensa de la libertad de la justicia, el honor, la dignidad. En España se asombraron los viajeros del siglo XIX todavía de que el honor, la dignidad estaban en el aire que se respiraba, que aquí veías a alguien en mala situación y ibas a darle una limosna y te decía que quitaran el sombrero, porque se sentían, aun los de más dificultades o de mayor debilidad económica, se sentían hijos de aquellos que habían conquistado un imperio del que no se ponía el sol, y por lo tanto sentían que tenían tanta dignidad como un rey extranjero, si no más. Y bueno, está la anécdota esta fantástica, no sé si conocéis, de los presos que el 12 de mayo se amotinaron en una cárcel de Madrid porque les tiraron armas por encima del muro para salir a luchar con los franceses, ¿no? Y bajo palabras o ideas regresar a la prisión. Y el alcaide, temiendo que aquello se le fuera de las manos y sin ninguna esperanza desde luego de que regresaran, en efecto les abrió la puerta y les dejó salir diciendo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, aquellos presos en efecto fueron con los franceses, algunos murieron, uno no se sabe si escapó, si desapareció, y todos los demás regresaron al final del día ensangrentados pero satisfechos a la prisión, porque tenían palabra y eran presos, pero tenían palabra y estaban satisfechos de haber luchado por su patria y por su rey, por su rey después no se mostrase merecedor de ese sacrificio. Este sentido de la dignidad. Digo también en el libro que si la civilización renace y lo hace bajo estos principios de la cultura hispano-católica, será porque vuelve a tener en su centro a Dios, si queréis expresarlo de una manera no religiosa, las ideas del bien, la verdad y la belleza. Si hacemos caso a Spengler o a Francis Parker Joyce o a Tocqueville, que defienden que las civilizaciones, que las culturas son organismos vivos, que nacen, que se desarrollan, que entran en decadencia y que mueren, y que las naciones dominantes, las primeras potencias, son aquellas que en cada momento expresan el sentido, la fase por la que atraviesa esa cultura, por lo tanto esa civilización. Si hacemos caso a eso, debemos concluir que cuando la civilización tuvo su centro a Dios, o tuvo en su frontispicio las ideas del bien, la verdad y la belleza, la nación dominante de la primera potencia fue España, fue el Imperio Español. Cuando tuvo su centro al hombre, pero no como lo concebimos nosotros, al hombre como portador de valores eternos, sino al hombre como animal que ha aprendido un par de trucos, como animal de dos patas, ¿no? Y se centró en la satisfacción de sus apetencias, lo que siempre va aparejada a la injusticia, porque para que uno satisfaga todas sus apetencias, otros tienen que trabajar sin justa recompensa para conseguirlo. Fue Francia con su refinamiento, con su rococó, con su alta cuisine, ¿no?
la que fue primera potencia, y cuando la derivación natural de lo anterior, el dinero fue el centro de la civilización, cuando se llegó a esta fase economicista de la cultura en que decía Spengler, el dinero piensa, el dinero decide, en ese momento Inglaterra, esta nación de banqueros y algunos dirían también de piratas, la que consiguió ser la primera potencia, el imperio inglés, un imperio depredador, etc. Y eso ahora continúa en este imperio anglosajón globalista con centro en Estados Unidos, pero que ya no sirve a una nación en concreto, porque al final las élites sirven al dinero y el dinero no tiene Dios ni patria ni moral. En esa situación seguimos. Si la civilización no ha de morir y ha de renacer, volverá a poner en su centro a Dios, volverá a poner en su frontispicio las ideas de Dios de la belleza, y entonces la propia cultura llamará a España a tener una posición dominante, porque esa es su naturaleza, su carácter y su destino. Cuando la civilización vuelva a tener en su frontispicio las ideas de Dios de la belleza, cuando estas ideas en el fondo son una sola, vuelvan a ser la estrella polar que marca el norte y guía el camino, cuando la civilización, como decíamos antes sobre la vida del tipo humano español, vuelva a ser no un negocio, sino una misión, cuando llegue ese día, en España volverá a ponerse el centro. Comento también, entre otros temas, el tema del separatismo, en el que me quiero también detener un momento. En el libro presento 17 enfoques para analizar los separatismos en España. Aquí solo voy a hablar de dos, los otros 15 los leéis en el libro, porque si no, pues nos dan aquí el toque de queda. Uno lo hemos dejado entrever y responde un poco a las preguntas que he ido planteando al principio de mi intervención, es decir, ¿por qué existen los separatismos o por qué existe la fobia a nuestros símbolos? Esto de que todo un vicepresidente del gobierno en su momento llamase a nuestro himno putre pasanga cachosa, por ejemplo, este desprecio de nuestros símbolos. Bueno, son dos síntomas de la misma enfermedad, esta depresión que decíamos, que es el proceso catalán, sino el intento de suicidio de un enfermo depresivo, afortunadamente fracasado. Es la asunción de los influencias de la leyenda negra dentro de la protesta. La leyenda negra, este relato curioso y completamente falsario de la historia de España, de eso no duda ningún historiador serio, fue sin embargo querida dentro de España a partir de cierto momento. Un ejemplo es la polémica sobre la ciencia española, que se ha comentado. Y de esta aceptación de la leyenda negra dentro de España proviene esta sensación de fracaso histórico. Claro, es mejor, como clase dirigente, ¿qué preferiríais cuando, por ejemplo, perdemos la guerra de Cuba? ¿Asumir la responsabilidad y decir que es culpa nuestra que lo hemos hecho mal? ¿O decir que la culpa es de Don Pelayo, de los reyes católicos y del Cid Campeador? Claro, la leyenda negra ofrecía una explicación congruente de ese fracaso, falsaria, pero congruente, que venía ya hecha, que no había que pensar, que venía puesta con un lapito, ¿no? Y que además tenía la virtud de disculpar a las clases dirigentes de aquel momento y de culpar a personajes históricos, que eso nos recuerda cuando ahora la culpa de todo lo que pasa es de Franco, es 80 años después de la guerra civil, más de 40 años después. En cierto modo los separatismos son una respuesta a esa asunción de la leyenda negra dentro de la propiedad de España. Pero ¿por qué surgen entonces? Porque eso es común a toda España. La fobia a los símbolos es de hecho común a toda España. Víctor Lainez nos señaló en Zaragoza que no es un lugar supuestamente con separatismos. ¿Por qué surgen precisamente en Cataluña, en las provincias vascas y no en cualquier otro sitio? Porque no son históricamente los lugares donde tendría más sentido si nos paramos a pensar. Es decir, si con dos pocas dosis de anacronismo suponemos que los reyes medievales eran una especie de protoestados independientes autogestionados, una especie de estados antiguos, pues Castilla, León, Navarra, Aragón, pero es que Cataluña era un conjunto de condados de la marca hispánica, que significa frontera española precisamente, que eran vasallos del ducado de la Septimania y por tanto del rey Franco, y que por el tratado de Colombia, que por cierto
como nos recuerda Juan, o sea, escritos 20 años posterior a la conquista de Valencia, pasan a ser parte de la Corona de Aragón. No fueron nunca reinos independientes, y los señoríos vascos tampoco eran señoríos de la Corona de Navarra, que después pasan a ser lo de la de Castilla, y que por cierto están más tiempo vinculados a Castilla que a Navarra en realidad. ¿Por qué entonces surgen separatismos ahí, no en cualquier otro sitio? Creo que para eso hay una razón histórica, pero no hay que ir a la decir al siglo XIX, que es donde surgen los primeros intentos de industrialización en España, y surgen precisamente en Cataluña y en las provincias vascas. Y por tanto son los primeros sitios donde se crea una burguesía industrial. En Cataluña, una burguesía enriquecida con el comercio de esclavos en Cuba. España fue ajena al comercio de esclavos por el de su historia. Como sabéis, Isabel la Católica prohibió que se esclavizase a los indígenas, etc. Pero hubo un momento cuando los franceses son expulsados de Haití, algunos terroristas franceses compran terrenos en Cuba y quieren retomar su explotación de esclavos y contactan, porque es lo que tienen más cerca, con comerciantes de Barcelona. Estos comerciantes de Barcelona se enriquecen con el tráfico de esclavos, reinvierten su capital en la industria del algodón, y esa es la primera industrialización de España. Algo parecido ocurre en las provincias vascas con los astilleros, etc. Ahí se crea la primera burguesía industrial, que necesita o que precisa de un lobby, de un grupo de presión para atender sus intereses económicos, y que como ideología instrumental escoge el nacionalismo, porque le permite oponer un chantaje al gobierno central para defender sus intereses económicos, simplemente. La primera organización nacionalista catalana es, hasta donde he podido investigar, el Centre Català de Valencianidad, que surgió justo después de la Primera República. La Primera República, donde se produjo la crisis cantonalista, que conocéis, el cantón de Cartagena hizo la bandera turca, pidió la adhesión a los Estados Unidos de América y le declaró la guerra a Alemania, fue muy pintoresco aquí. Justo después de aquello, herederos de esa extravagancia, nace el nacionalismo catalán, que elabora su primer memorial de agrarios, y estaba en los fondos agrarios. ¿Cuál diríais vosotros que fue la reivindicación estrella de ese primer memorial de agrarios? ¿Creéis que fue la lengua? ¿Creéis que fueron los fueros? ¿Creéis que fue la autonomía? ¿Creéis que fueron estos 100 o cuantos presidentes de la Generalitat que dice Puigdemont que hubo antes que él? ¿Cuál diríais que fue? ¿Se os ocurre alguno? Fue que no se firmase un tratado comercial con Inglaterra, que perjudicaba sus intereses. Ese fue el principal. Y tener en cuenta que la situación no se parece esto en nada a aquel proteccionismo, no se parece nada al proteccionismo que ahora pedimos los patriotas, que es para evitar que las naranjas valencianas se pudran en el campo mientras aquí se venden naranjas de Sudáfrica. Allí era al revés, allí era los que íbamos a vender nuestras naranjas a Inglaterra, nuestros cítricos los valencianos, lo que provocó, por cierto, el famoso artículo de Blasco Ibáñez, la letra catalanista. Eso justo a actuarse, porque aquel primer nacionalismo ya era imperialista sobre el reino de Valencia, pero también la huerta murciana, pero también el trigo castellano, pero también el aceite andaluz, pero también el vino gallego, que no es una industria artesanal, una industria muy bollante. Y muchos analistas, y no especialmente españolistas ni patriotas, reconocen que aquel proteccionismo inverso al que ahora reclamaríamos, porque estas cuestiones primero el motivo de oportunidad, dependen de las circunstancias económicas, fue el principal responsable del retraso económico español en el siglo XIX. No fue culpa de los reyes católicos ni de Don Pelayo ni del Cid. Pues bien, para defender que España fuera el mercado cautivo del algodón catalán, que era algo de calidad y de peor calidad que el inglés, se fabricó toda esta estructura de nación catalán, y hasta las cuentas de Pujol en Suiza y Andorra así sigue siendo. Contra el interés del resto de los catalanes, que por supuesto los catalanes no se benefician de esto. Los sectores tradicionales artesanales catalanes también les perjudica esta presión, y no digamos en el resto de España. No defraudará también, porque veo muchas caras conocidas de mi militancia valencianista,
no defraudará tampoco este libro a quienes han participado en esta mención materialista, porque no me extenderé ahora para no hacerlo esto demasiado largo, que pueda haber debate, que hagáis preguntas, etcétera, porque también hay una amplia descripción, como también ha comentado Juan, de la batalla de Valencia y de este expansionismo catalanista, pancatalanista sobre el reino de Valencia, más que nada porque es de lo que tengo más información realmente, porque es en la lucha en la que hemos estado, es nuestra primera trinchera para defender la civilización. No penséis que esto es cosa menor, es la trinchera más próxima que tenemos. La lucha contra el pancatalanismo en Valencia es la trinchera más cercana. Pues hay otra también, por supuesto, importantísima, que es la defensa de la unidad de España y de la revalorización de su historia, como pretendo yo con este libro, y por supuesto la lucha patriota contra el globalismo a nivel general, porque al fin y al cabo quien defiende su patria defiende la tuya. Digo que no defraudará, que hay una amplia desarrollo. Y quiero terminar ya con un consejo a los jóvenes españoles, porque saldrá, creo que la semana que viene, el número de la emboscadura, ¿no? El último número de la revista de la emboscadura, que ha tenido la amabilidad de hacer una entrevista donde me preguntan, claro, si ha escrito un libro de 500 páginas sobre España, podrá dar algún consejo a los jóvenes patriotas. Bueno, el consejo que yo les doy es que no renuncien a la poesía. ¿Por qué digo esto? Cuando Felipe II, un rey enorme, quería responder a los estudios de la leyenda negra, mandaba que se redactasen tratados de teología o auditaba las cuentas del reino, pero esto era poco eficaz porque la leyenda negra se expresaba en un papel en el que sería Lutero para encima del Papa. Entonces, oponer a un tratado de teología es como matar moscas a cañonazos, no era eficaz. A veces tendemos a ser muy racionalistas. Parece que la exaltación patriótica nos da cierta vergüenza, no queremos caer en un patrioterismo chabacano, y está bien que no sea así, porque no nos vale cualquier España, solo nos vale esa España exacta y difícil, esa España esforzada y autocrítica que intuyen sus sabios, que alumbraron sus legiones, una España mejor para un mundo mejor, solo nos vale esa España. Pero no es patrioterismo chabacano el emocionarse, no es buena idea dejar la poesía exclusivamente en manos del enemigo. Yo creo que si el procés catalán fracasó en su pretensión, porque iba contra el viento de la historia, pero sin embargo tuvo un relativo éxito en el sentido de que logró embarcar en esa locura absurda a un 47% de los catalanes, según las encuestas más fiables, que son insuficientes desde luego para su pretensión, pero que son muchísimos, casi la mitad. Esa movilización merecería una mejor causa. Si lo lograron es porque el argumentario del separatismo catalán tenía poesía, mala poesía, desde luego, poesía horrorosa, desde luego sus son muy prosaicos, no son nada poéticos, pero tenía poesía de la que destruye, pero de la que es capaz de susurrar en los oídos y de exaltar los corazones. Y el argumentario contrario, con muy escasas excepciones, pues la labor, por ejemplo, de Somateus o de otros, pero en términos generales, de este patriotismo constitucional, de este constitucionalismo, era lo que hemos dicho antes, un legalismo sin alma, ¿no? Estaban en contra del separatismo porque es que es ilegal, bueno, pero la ley se puede cambiar. No, pero es que económicamente es algo rentable, bueno, y si encuentran la manera de hacerlo rentable, ¿por qué estamos a favor? Hace falta razones más profundas y no podemos renunciar al concepto, por ejemplo, de la España eterna. Esto incluso muchos patriotas lo critican, dicen, no, es que esto es el esencialismo, esto es la España eterna, ¿no? Esto sucede en la historia. Sí, por supuesto que España transcurre en la historia. Pero la España eterna significa dos cosas. Significa, por una parte, la España permanente, es decir, aquello que es común en la España del pasado, en la España del presente, y que para tener éxito debe ser también común en la España del futuro, porque esta misión, esta causa, este proyecto es un estilo de común. Para tener éxito tiene que concordar con nuestra historia, y para eso tiene que haber unos puntos en común. Y yo creo que ese vínculo, no lo he dicho, lo justificará ese libro, es la defensa de la civilización, precisamente de lo que hemos hablado. Por eso luchaba el Cid, por eso luchaba Don Pelayo, por eso
Recaredo convirtió a los visigodos. Desde entonces todo ha cambiado, pero a la vez todo sigue siendo igual en muchos aspectos. Sigue habiendo invasión islámica, sigue habiendo decadencia. Muchos aspectos no ha cambiado. Entonces, sí, lo conductor, en mi opinión, es la defensa de la civilización europea cristiana occidental. Por lo tanto, esta España eterna, esta España permanente, que tiene en común la España del pasado, del presente y del futuro, pero es también una versión ideal de nuestra patria. Igual que Caballero de la Hispanidad era una versión ideal, que todos aspiramos inconscientemente a ser, que aumenta nuestra sangre y que a veces somos en determinados momentos cuando nosotros estamos aquí y le arreamos. También hay una España ideal, todas las patrias la tienen, la Inglaterra de Camelot, la Francia primogénita de la Iglesia, la Rusia Santa, la Italia evocadora del Imperio Romano, incluso naciones modernas, en Estados Unidos, líder del mundo libre, patria de la libertad y demás de los valientes. Pero si algo caracteriza esta España eterna, precisamente es su realismo, porque así como el rey Arturo nunca sacó a Camelot, Excalibur de la roca, ayudado por el mago Merlín más que la leyenda, así como los germánicos nunca lucharon realmente con dragones, porque no existen los dragones básicamente, así como Rusia no es un lugar todo santa, ni en Estados Unidos pues hay gente que es valiente, pero no es un hogar de más valientes que cualquier otro lugar. Recaredo sí que convirtió a los visigodos, y Pelayo sí que frenó un ejército musulmán a pedradas en Covadonga de miles de hombres, y el sí que conquistó Valencia. Y si el apóstol Santiago no cabalgó de un caballo blanco en las navas de Tolosa, como dice la leyenda, sí que lo hicieron los tres reyes. Y si no predicó antes en Hispania ni llevaron su tumba en una barca de rocas a Santiago de Compostela, sí que predicó San Pablo. España sí que, como decía el poeta, le arrancó un continente al mar y a la barbarie bajo el signo de la cruz. Sí que fue martirio de Espada de Roma, sí que frenó el turco de Lepanto. Y si los brazos generosos de sus hijos derramaron su sangre en los 5 continentes para proteger la civilización, sus sabios alumbraron Trento para que esa civilización continuara siendo digna de ser protegida. Y por eso, porque nosotros sí que tocamos nuestra versión ideal con la punta de los dedos, a pesar del triste estado en que se encuentra nuestra patria, seguimos confiando en la promesa de ser de nuevo el brazo de Dios en el mundo. Muchas gracias a todos.